guía que siempre deben completar con los textos, la doctrina y la jurisprudencia que les mencionamos. Obviamente que en la clase tratamos de transmitir las cuestiones más importantes. No obstante, ustedes tienen el foro para consultar de manera permanente. Y eventualmente, si no reciben respuesta, nos pueden insistir a alguno de nosotros en el mail. A mí no me molesta. De hecho, en los PowerPoint, no, creo que no en este, pero en algún PowerPoint anterior, seguramente que tienen todos mis datos, igualmente como fue en Finanzas Públicas y Derecho Tributario. A mí no me molesta que me manden mensaje, sea por mail, incluso por el celular si tienen alguna urgencia, siempre y cuando podamos distinguir lo que es urgente de lo que no. Vamos a ir avanzando a una velocidad crucero. La bibliografía está indicada allí. Insisto, cualquier duda nos lo preguntan. Y a ver acá, entendido. Bien. Acá ya estamos posicionados propiamente en la presentación, y como en todas las categorías, el análisis que hacemos es, primero, de las ganancias incluidas, lo que tenemos marcado en rojo. Luego, las deducciones que corresponden a este tipo de rentas. Y muy particularmente vamos a poner énfasis en el tratamiento de los dividendos, que genéricamente es el tratamiento de la distribución de utilidades de las sociedades, la enajenación y rescate de acciones y la enajenación de participaciones sociales. Y por otro lado, una figura que trajo la última reforma, la 27430, en realidad la última reforma integral, porque después de la 27430 tenemos una cantidad de parches, pero la última reforma integral de la 27430 incorporó dentro de la segunda categoría el tratamiento de lo que se da en llamar los dividendos fictos. Vamos a ir avanzando. Bueno, a veces se empaca el enter y lo tengo que hacer desde acá. Ya me referí a la bibliografía, más bibliografía y... Profe, disculpe. Propiamente, decimos que las ganancias incluidas en esta categoría son las que provienen de la colocación del capital mobiliario, siendo su máxima expresión, aunque no la única, el interés que produce un capital colocado. Las normas específicas están a partir del artículo 48 y hasta el 52 de la ley, y los complementarios dentro de la ley para realizar la determinación, y asimismo los concordantes del decreto reglamentario. Si tomamos un ejemplo, la renta más típica, aunque no la única, como dije, es el de los intereses ganados. Entonces allí ustedes tienen el ejemplo completo y decimos, una colocación a plazo fijo, el plazo fijo sería el capital mobiliario. Ese sería el capital habilitado a producir una renta. Luego indicamos que se produce la renta, que es el interés, o sea, esa es la renta ganada, que obviamente es susceptible de tener periodicidad. Sabemos que la periodicidad puede ser real o puede ser potencial. Y a su vez, una vez que se cobra ese interés, que puede ser un cobro directo de recibir la platita, o puede ser un cobro indirecto o presunto, que son los tipos de percepción. El indirecto es cuando el interés se capitaliza. Profe, no se ven las filiminas. Al capitalizarlo, ahí está la percepción. Y bueno, luego está la percepción presunta, pero que no sería aplicable en este caso y que seguramente ya lo vieron al hablar de periodo fiscal e imputación. Sí. ¿Profe? Ah, ¿no se las ve pasar? No, no se están viendo. A ver, fíjate ahora.
No, yo no, por lo menos yo no las veo. Sigue está la primera nada más. Sí, me pasa lo mismo a mí, profe. Yo también veo la primera nomás. Uh, a ver, bueno, salgamos. A ver si ven ahí. Ahora sí se Ahí, ve, una segunda. Ahí se ve. Ahí se ve. Stop. Un momentito. No, no está duplicado. Sí. Ahora, ¿por qué se corre, no? Pues yo siempre lo dejo en duplicar. Sí. Ahora nos fijemos. Ahora sí, ¿no? sí, profe, va, yo por lo menos veo en la 8, la diapositiva 8. Ahí estamos, chicos. ¿Han escuchado lo que dije? Sí, sí se escuchaba, pero no se podía ver la diapositiva. Por lo menos en mi caso, no sé el resto de los chicos, pero yo la podía escuchar, pero no podía ver ¿Y la lo pudiste pantalla. entender? Sí, más o menos sí, sí entendí lo que quiso decir. Igual estaba con la ley al lado, así que más o menos veía de ahí. Bueno, vos tenés a mano el artículo 48 de la ley y lo que Sí, a dije es ver, que la renta más típica, aunque no la única de la segunda categoría, es el interés ganado. Y dijimos, ¿cuál es el capital colocado? Por ejemplo, un plazo fijo. Ese es el capital colocado habilitado. ¿Cuál es la renta ganada? El interés, que cumple con el principio de periodicidad, de repetición que requiere el rédito, sea real o potencial. Y luego de la percepción de ese interés, el capital se mantiene, o sea que se produce lo que se llama la permanencia de la fuente productora de la ganancia. ¿Se entiende eso? Porque si entienden estos conceptos básicos en ejemplos muy simples, entonces después cuando les resulta dificultoso algún tipo de otra ganancia, entonces se acuerdan de esto y pueden válidamente utilizarlo como una regla mnemotécnica. Pero necesitamos que mínimamente puedan aprender este concepto en la segunda categoría, que sería capital colocado, que sería el interés ganado y luego cómo permanece la fuente productora. Decimos allí, hacia el final de ese segundo, tercer párrafo, que se dan en el ejemplo que hemos planteado las condiciones de procedencia para la gravabilidad de la renta. ¿Cuál es la renta o el rédito? Es el interés ganado. Por la teoría de la fuente, también se cumplen los otros dos principios o características de periodicidad y permanencia. Siempre ponemos de resalto que en este tipo de rentas pueden existir exenciones por distintas motivaciones. En general, en este tipo de renta, las exenciones son objetivas y por lo general la motivación es
porque la renta ganada, en este caso el interés del plazo fijo, están muy impactados por la inflación, de modo tal que en muchísimos casos, en vez de tener una verdadera renta, una verdadera ganancia, en verdad se tiene un resultado negativo. Ese es el fundamento por el que históricamente los plazos fijos han estado exentos. Y siempre hay un vaivén y una intención de grabarlos. De hecho, en algún momento los tuvimos grabados, después los tuvimos exentos. Lo que nos interesa que ustedes sepan de esto es que por qué en general debieran estar exentos. Y es fundamentalmente porque la inflación supera a la renta en muchísimos casos. Entonces, la renta no solamente que no es la renta nominal del interés, sino que es más chico, sino que en algunas oportunidades hasta la renta es negativa. Ese concepto sí nos interesa que lo tengan presente, y no tanto los vaivenes que tenemos en este tiempo, que están grabados, que están exentos, que están grabados, que están exentos, porque eso no solamente que desde el punto de vista jurídico trasunta una inseguridad, sino que tampoco nos interesa a ustedes evaluarlos en lo que está cambiando permanentemente, sino en las cuestiones de fondo. Entonces, el interés de plazo fijo, por ejemplo, ahí está referenciada la última exención. Si ustedes miran sus textos, seguramente que va a decir tratamiento de este inciso que es el H, artículo 26H, dice tratamiento para el año 2021, que no ha cambiado para el 2022. Avanzamos un poquito. Otra forma de llamar a este tipo de rentas es, como tenemos al principio, rentas del capital, se denominan también rentas financieras, pero lo más correcto es decir que son rentas del capital mobiliario, aunque ahora también tenemos una renta de capital inmobiliario que está incorporada dentro de las rentas de segunda categoría. O sea que tampoco decir renta de capital mobiliario es abarcativo de todo lo que contiene el artículo 48. El párrafo que sigue lo dejo para que ustedes lo vean. Sí, me interesa resaltar esto, enganchado con esto último que dije, que el capital mobiliario por excelencia es el que está produciendo este tipo de renta, pero no solamente, sino que hacia el final de la filmina estamos diciendo de que en varios casos de hechos imponibles incorporados a la ley para la persona humana y las sucesiones indivisas indican que el contribuyente se deshace del capital, como por ejemplo en la venta de acciones, como por ejemplo en la venta del inmueble, que son los hechos imponibles incorporados en la ley en el artículo 2 a partir del apartado 3, tema que ustedes ya vieron. ¿No corre? Y no está en modo presentación. Y ahí fíjate. Pero qué cosa seria. A ver, voy a mirar de nuevo si está. A ver, un momentito. Tenías que estar lista temprano, ¿no? Me puse como un cuarto, me entré a bañar, me cambié, me sequé el pelo. Respecto de las características de las rentas de segunda categoría, esto seguramente lo vieron, yo también les dejo para que ustedes lo analicen, porque me parece que no ofrece mayores dificultades. Gráficamente, pueden ver en esta pantalla lo que hemos dicho hasta acá. En este caso, por ejemplo, si el capital colocado es un préstamo de dinero, la renta gravada es el interés ganado. En otro ejemplo, si el capital colocado son acciones de una sociedad anónima,
puede tener dos tipos de renta. La renta propia que va a producir este rubro acciones, que vendrían a ser los dividendos, pero también va a estar grabado el resultado que se produzca por la enajenación de esas acciones. Entonces podríamos tener dos tipos de resultados en este caso. Otro ejemplo, si el capital colocado es un inmueble, podemos tener una renta gravada típica que produce un inmueble, como es el alquiler, que es una renta de primera categoría, pero también podemos tener un resultado gravado por la enajenación de ese inmueble, que, como dije hace unos minutos, es una renta de segunda categoría y que viene de la conceptualización de hecho imponible del artículo 2, apartado 5. Eso se lo deben acordar porque lo vieron. Y siempre con la aclaración, que también ya lo deben haber visto, que depende el corte, momento de inflexión entre el tratamiento anterior a la reforma de la 27430, algunos de estos inmuebles van a tributar el impuesto a la transferencia de inmuebles, el ITI. Si resumimos este tipo de rentas, tenemos las que están enunciadas en el artículo 48, que son obtenidas por personas humanas y sucesiones indivisas, y el criterio de imputación es el percibido. Y respecto del percibido, que eso sí solemos preguntarle, ¿cuántos tipos de percibido existen o cómo se clasifica? Y los tipos de percibido son el directo, el indirecto y el presunto, que son los ejemplos que di anteriormente. La sugerencia siempre es seguir el texto de la ley y el decreto reglamentario. Avanzamos entonces sobre el artículo 48. En ese artículo encontramos que serán rentas gravadas, y son las rentas brutas. Lo que está en el artículo 48 son las rentas brutas. Y ahora no pasa acá, me parece. Ah, no, sí. Sí pasa. Son las enumeradas en este artículo. Y bueno, ahí tenemos una aclaración de que en algunos casos vamos a ver, o ustedes van a encontrar las deducciones admitidas dentro de la renta, están dentro del PowerPoint. Y en otros casos se va a completar con una clase especial que tenemos para deducciones general, luego las que denominamos deducciones generales y las deducciones especiales de cada categoría, porque tenemos una clase especial para ese tema. Y después les aclaramos que el texto legal lo transcribimos con letra cursiva y algunas aclaraciones que vamos haciendo en el medio. Dice el artículo 48, en tanto no corresponda a incluirlas en el artículo 53, quiere decir que en tanto no corresponda a una renta de la tercera categoría, por ejemplo, el interés de un plazo fijo que percibe una sociedad es una renta de tercera categoría. Si bien es cierto, producido por un capital mobiliario, lo cierto es que la tercera categoría, por la teoría del balance del todo incluido o del todo grabado, arrastra a la tercera, y entonces no estaría en el 48, sino en el 53. Decía entonces, en tanto no corresponda incluirlas en el artículo 53 de esta ley, constituyen ganancias de la segunda categoría y aparece la enunciación, que de manera muy genérica está en el inciso A. La renta de títulos, cédulas, bonos, letras de tesorería, debentures, cauciones o créditos en dinero o valores privilegiados o quirografarios, consten o no en escritura pública. Y ahora viene la generalidad de cómo se conceptualiza esta renta. Cuando dice, y toda suma que sea el producto de la colocación del capital, cualquiera sea su denominación o forma de pago. Ese es el género. Todo lo que está antes es una enunciación, porque pueden aparecer otro tipo de colocaciones o de rendimientos. Entonces, la parte general es lo que tienen resaltado en celeste. Es lo que decimos a continuación, que es el inciso más genérico en la parte que hemos
subrayado, y todo lo que comienza es una ejemplificación. La renta típica ya dijimos que es el interés, que puede ser un interés real y excepcionalmente un interés presunto. Para que el interés presunto esté grabado, debe estar expresamente contemplado en la ley. O sea, en general, el interés va a ser un interés real. Para que presuntivamente se alcance esta renta, debe estar contenido en la ley. De hecho, vamos a ver cómo está esa gravabilidad en el texto de la ley. Entonces, allí hay más ejemplos que los pueden ver. En el inciso B lo vamos a enunciar y yo el resto les dejo porque tampoco tiene muchas dificultades. Los beneficios de la colocación de cosas muebles y derechos, las regalías y los subsidios periódicos. Entonces, las cosas muebles están acá, los inmuebles están en la primera categoría. Y cuando el inmueble a la vez incluye el alquiler de los muebles, ¿qué tipo de renta es eso? Porque eso ya lo vieron. Es de la primera categoría. Muy bien. Entonces, avanzamos. Yo voy a avanzar, esto les dejo para ustedes. Acá ve, por ejemplo, en esta pantalla estamos consignando también las deducciones, alguna jurisprudencia, ejemplos. La del inciso C también la vamos a enunciar simplemente, las rentas vitalicias y las ganancias o participaciones en seguros sobre la vida, y allí tienen resaltado lo más importante. También acá le estamos mencionando alguna deducción. ¿Qué hora es, Liliana? En el inciso D, los beneficios netos de aportes no deducibles provenientes del cumplimiento de los requisitos de planes de seguros de retiro privado administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación en cuanto no tengan su origen en el trabajo personal. Y los rescates netos de aportes no deducibles por desistimientos de los planes de seguros de retiro a que alude el inciso anterior, excepto que sea de aplicación lo normado en el artículo 112. Simplemente los mencionamos. Si alguno lo quiere estudiar, bienvenido sea. Nosotros jamás preguntamos sobre esto porque no tiene mucha aplicación. Entonces, si nos vamos a detener en la segunda, nos detenemos en otros temas importantes. Entonces, así como les decimos, miren, esto anótenlo, subrayenlo, pónganle una carita porque es importante, del mismo modo le decimos que esto no tiene prácticamente aplicación. Así que la sugerencia es que lo pasamos de largo y llegamos al inciso F, las sumas percibidas en pago de obligaciones de no hacer o por el abandono o no ejercicio de una actividad. Aquí encontramos una excepción a la teoría de la fuente, que les deben haber dicho en las primeras clases, que en la teoría de la fuente tenemos que cumplir con los 3 requisitos de periodicidad, habilitación y luego el mantenimiento de la fuente productora. Y les deben haber dicho los profesores que en la segunda categoría tenemos excepciones, pero que como están nominadas esas rentas expresamente en la segunda categoría, como por ejemplo esta del artículo 48, no podemos decir, no cumple con la teoría de la fuente, entonces no está grabado. No, sí está grabado porque el legislador ha usado esta mixtura en su técnica legislativa. Y la más típica es la de las obligaciones de no hacer. O sea, allí no se dan estos requisitos. Entonces, por ejemplo, un vecino le paga a otro o una empresa le paga a otra para que no haga algo. ¿Para que no haga qué? Para que, por ejemplo, no levante una pared más de tantos metros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le puede quitar el sol, etcétera. Le paga para eso. Entonces, esa es una obligación de no hacer. Y no requiere, insisto, de los requisitos de la teoría de la fuente. Esto sí les preguntamos y sí nos interesa que lo comprendan. Así que, si tienen duda, pregunten nomás. Dice después, sin embargo, estas ganancias serán consideradas como de tercera o de cuarta categoría, según el caso,
cuando la obligación sea de no ejercer un comercio, industria, profesión, oficio o empleo. Y entonces ustedes dirán, ¿y quién puede pactar algo así? Y suelen ocurrir este tipo de situaciones. Por ejemplo, uno que conocí no hace tanto, que sería de tercera, por lo que voy a relatar, pero el ejemplo vale. Una cadena de farmacias exigía que en el lugar donde habían hecho el estudio de marketing, donde se podía colocar una sucursal, había otra farmacia chiquitita. Entonces, como sí les interesaba esa zona por distintos motivos, entonces a la farmacia chiquitita la indemnizaron una suma importante para no ejercer esa actividad en ese lugar. Tenían un radio de tantas cuadras a la redonda, y bueno, si le conviene al que recibe el pago por esta obligación de no ejercer, en este caso, esta actividad de farmacia, bueno, capaz que le cierra y capaz que va y le cierra el número, ¿no? Y puede habilitar nuevamente su negocio en otro lugar y ya percibió una renta. Es una cuestión de negociación, pero que existe, existe. Y también suelen existir con las profesiones. Y esto, por lo general, tiene que ver con que, por ejemplo, el profesional elaboró, desarrolló o se capacitó gracias a por ejemplo, a una empresa. En la desvinculación que se puede producir, firma que va a recibir un importe extra por no ejercer lo que adquirió o lo que desarrolló en esa compañía por tanto tiempo. ¿Para qué? Para que con ese conocimiento no haga competencia desleal desde otro lado. Normalmente tienen un plazo en años. Y también el perceptor, obviamente, que analiza si la suma le sirve o no le sirve para aceptarlo. El del G, el interés accionario que distribuyan las cooperativas, excepto las de consumo, y cuando se trate de cooperativas denominadas de trabajo, resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 82, inciso E, que sería una renta de cuarta categoría, donde es una cooperativa de trabajo. También se lo dejo, siempre estamos siguiendo a Razmilovich en todo este andar por la segunda, para facilitarles que ustedes puedan luego completar, porque el libro está disponible tanto en físico como en ebook, el libro de Razmilovich. En el inciso H, los ingresos que en forma de uno o más pagos se perciban por la transferencia definitiva de derechos de llave, marcas, patentes de invención, regalías y similares, aun cuando no se efectúen habitualmente este tipo de operaciones. Acá subrayamos lo que dice al final, aun cuando no se realicen habitualmente este tipo de operaciones. O sea que esta es otra renta donde no se cumplen con los principios o las características de la teoría de la fuente. También lo vamos a pasar. En el I, los resultados originados por derechos y obligaciones emergentes de instrumentos o contratos derivados. Y, perdón, no dije algo, FG, H, I, A, el J es el que dejamos. A ver, sí, no, perdón, los que están virtual. Me pasé del H al J. En el J están los rendimientos de los contratos de derivados financieros. El que hemos dejado, que está ahí en celestito, es el I de los dividendos, porque ese requiere de un mayor desarrollo. Los derivados también han perdido bastante importancia. Hacia finales de los 90 y principios de los 2000 era un contrato que se utilizaba muchísimo. Ahora no se utiliza tanto, que serían los futuros, las opciones, etc. Igualmente tienen acá bastante desarrollo. Una parte es de Razmilovich y otra parte la desarrollé yo misma para dejarles incluso algunos ejemplos.
algunos ejemplos. Bien. Y, a ver, ¿hasta dónde llegué? Acá. Esto es derivado. Profesora. Aquí. En el K. ¿Me hablaron? Sí, profesora, quería preguntarle si en ese inciso está incluido el contrato de dólar futuro. ¿Cómo? El contrato del dólar futuro No. o de la compra de soja. Es un instrumento financiero, pero no funciona como un derivado financiero. Pero sí es efectivamente un instrumento financiero. Lo que pasa es que tiene particularidades y sobre todo lo que se buscó allí era que el Tesoro de la Nación no se quedara sin dólares. Entonces tentaba a la inversión a futuro de esos dólares y le pactaban un tipo de cambio. Pero hasta donde sé, yo no soy un inversor más que de unos pesillos, pero hasta donde sé, creo que en este momento no funciona. ¿Es así, Liliana? ¿Sabe o no? No. Así que creo que eso lo han dejado de lado porque se ha prestado a muchísimas operaciones no digo de dudosa legitimidad, pero sí que no ha resultado como exactamente se pensaba. Entonces, hasta donde sé, creo que no está vigente ese tipo de contrato. De todos modos, para deber para la casa, lo averiguas y después nos contas a todos. Bueno, gracias. Los resultados provenientes de operaciones de enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales, incluidas u otras partes de fondos comunes de inversión y certificados de participación de fideicomisos y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, así como la enajenación de inmuebles o transferencia de derechos sobre inmuebles. Y nos quedamos sin aire. ¡Qué cantidad! Bien, acá aparece el resultado por la enajenación y decimos de las acciones y sus familias, como los certificados, por ejemplo, de los títulos públicos y sus familias y los inmuebles. Pero además están en este inciso no solamente acciones, cuotas y sus familias, títulos y sus familias y los inmuebles, sino que se incorporó también en esta segunda categoría todo lo que tiene que ver con la cesión en los fideicomisos y en los fondos comunes de inversión. Y esta es una de las rentas cedulares típicas que seguramente han analizado. Cuando vieron el objeto, ya pasaron por el artículo 2. Artículo 2, ¿qué apartado? ¿En qué apartado está esto? No me miren a mí, miren la ley. Artículo 2. Cuarto. Apartado 4. Ahí nace este tema. Ahí nace este tema. Lo que pasa es que como no está en modo presentación, yo no puedo leer porque me queda muy chiquito. Si no, se me pierden. Se pierden de verme. Bueno, efectivamente, el punto de partida que siempre les indicamos es entrar a la ley por el artículo 1. Se trata de una persona física. Muy bien, me voy al 2. ¿Dónde estoy? En el apartado 4. Perfecto. Después transito por todos los artículos genéricos de periodo fiscal, imputación, quebranto, hasta que exenciones, hasta que llego al específico de la categoría. Porque todos esos primeros artículos aplican a todas las rentas. Ubico el primero, ubico el segundo y avanzo. Entonces nos detenemos en el 48, en este caso, en el inciso K, y
También en este caso les somos absolutamente sinceros en el sentido de reconocer la complejidad que tiene la gravabilidad de lo que está contenido en este inciso, que muy resumidamente tiene estos ítems como principales, los que traté de indicarles. Entonces, como son bastante complejos, nos detenemos y después les exigimos que ustedes aprendan, aunque más no sea lo básico, pero no es una renta que analizamos en profundidad, porque es muy compleja y además que ha tenido cambios en el lapso que va desde que se sancionó la ley a finales del 2017, desde acá en adelante. Y además, este tipo de rentas ya había tenido una incursión en años atrás en el texto de la ley. Así que esto ya viene desde hace un rato. Lo que sí nos interesa es lo que está a continuación, que para esta renta van a coexistir operaciones grabadas en forma cedular, y acá viene otra complejidad, operaciones grabadas a una alícuota proporcional del 15% y operaciones exentas. O sea, acá la intención del legislador fue grabar en forma cedular, que también ya les deben haber explicado de qué se trata. Esa fue la intención original. Pero después no se sabe por qué, esto lo voy a decir despacio, en el artículo 94, donde está la tabla progresiva, allí se incorporó una gravabilidad proporcional del 15% para determinado tipo de rentas. Básicamente, las que resultan en cabeza de los que llamamos de residentes, pero que tienen una renta de fuente extranjera. Entonces, por ejemplo, seguramente le pusimos el ejemplo, la venta de acciones que no cotizan de una sociedad anónima constituida en el exterior por una persona humana residente en el país, como la sociedad está constituida en el exterior, es una renta agravada por la teoría de la renta mundial, pero de fuente extranjera. Repito, en el ejemplo sería en la persona humana que enajena acciones que le pertenecen, obviamente, de una sociedad constituida en el exterior, para esa persona humana residente en Argentina, le alcanza por la teoría de la renta mundial. Y en este caso es de fuente extranjera. Bueno, ¿dónde está eso grabado? En el artículo 94, a la alícuota del 15%, que es lo que les estamos indicando allí. También para las monedas digitales o criptomonedas, no sé si hay alguna acá ahora, por ahí he leído que había alguna de origen argentino, pero en general toda la operatoria de las criptomonedas son de fuente extranjera para nosotros, porque hasta donde sé, no hay ninguna que sea de origen argentino. También entraría por este párrafito del artículo 94, que es el tercer párrafo. Por lo tanto, no aplica, allí no aplica la determinación en forma cedular. Y luego las operaciones exentas, por ejemplo, en el 26U, venta de acciones con cotización en bolsa argentina por una persona humana residente en Argentina. Nosotros lo mencionamos así en menos de 2 renglones, pero si van a leer el inciso S, es un trabalengua. Así que de esto, ¿qué nos interesa que ustedes identifiquen? Que en general va a estar alcanzada toda esta operatoria descrita en el K en forma cedular. Ese es lo genérico. Y como excepción tenemos, por un lado, el tratamiento proporcional en el artículo 94, tercer párrafo, y también como exención en el artículo 26, algunos de estos conceptos, que, como dije antes y lo reitero, desde la vigencia de la 27.430 ya hemos tenido varios vaivenes con la renta financiera.
Esto lo recordamos siempre porque también lo preguntamos y no suelen contestarnos de manera adecuada. En la tercera categoría, todo esto que estamos viendo siempre va a estar grabado. Estén o no estén estos incisos. ¿Por qué? Porque en la tercera categoría, lo dijimos y lo reiteramos, la teoría que rige es la teoría del todo grabado, todo incluido, o teoría del balance. Entonces, todos los conceptos de ingresos de los sujetos de la tercera categoría, que después vamos a ver en detalle cuáles son, pero en general se dice son los entes empresarios, todo lo que obtienen como ganancias está grabado, excepto que tengan una exclusión de objeto o que tengan alguna exención o que tengan algún tratamiento específico, como vamos a llegar en su día a ver, que utiliza la terminología de no serán computables. Pero igualmente los conceptos que quedan fuera de la gravabilidad en un ente de tercera categoría son muy pocos. Esto ya lo dijimos. Esto también. Esto ya lo dije también. Y este es un resumen de la imposición cedular. ¿Vos estás leyendo, Liliana, ahí? Porque a mí me dificulta leer. Le voy a pasar el micrófono a Liliana para que ella lo lea de la pantalla. Tenemos un cuadro donde nos dice rentas serían las obtenidas por personas humanas o asociaciones indivisas residentes argentinos. Entonces, en el primer cuadro o columna, enajenación de acciones, títulos, etcétera, y nos indica las normas aplicables. Artículo 2, apartado 4, artículo 48, inciso K, segunda categoría, y el artículo 98. El artículo desde el, no sé, 97 en adelante es el capítulo de lo que es la modalidad de determinación por impuesto cedular. En la segunda columna tenemos otro caso, si bien está en el mismo apartado, enajenación de inmuebles y sus derechos. En el artículo 2 está en el apartado 5, pero en el artículo 48 está en esa redacción extensa que recién indicó la contadora. Luego, la modalidad en que se va a determinar el impuesto a las ganancias o la ganancia neta en este tipo de renta es el artículo 99. Allí van a encontrar todo lo que es determinación a impuesto cedular, van a encontrar en estos artículos, en cada uno de ellos, aplicable a cada uno de los rubros que deben tributar impuesto cedular, cómo tienen que determinar la base, la alícuota que deben aplicar, si compete o no computar algún tipo de deducción. Bueno, luego vamos a la tercera columna con respecto a la renta por dividendos y distribución de utilidades. También aplicamos la norma del artículo 2, apartado 5, el artículo 48, inciso I, renta de segunda categoría. La modalidad para la determinación es a impuesto cedular, artículo 97, y que eso se lo va a ampliar más adelante. La última columna, renta por rendimientos de valores. Bueno, y allí está el caso puntual de analizar si son de fuente extranjera. Aquí lo que pretendí es hacerles un pequeño resumen, independientemente de que todavía no vimos el de los dividendos. Y el de la última columna lo pongo a propósito porque la renta cedular arrancaba en el artículo 95, 96, 97, 98, 99. Ahí arrancaba. El 95 lo derogaron. El 96 lo derogaron parcialmente. Ahora solamente rige cuando esas rentas son de fuente extranjera. No las analizamos. Directamente los pasamos de lado. En el 97 está todo el tratamiento de los dividendos en particular y la distribución de utilidades en general. En el 98 tiene una apertura en 3 incisos. Allí están los títulos públicos, los títulos en general y toda su familia, las acciones y toda su familia, y según
el tipo de moneda en el que se encuentren, van a tener distinta alícuota. Y en el 99 está el tratamiento cedular específico para la enajenación de inmuebles y derechos. Luego se completa esta temática cedular con el artículo 100, donde vamos a encontrar, como dijo Liliana, determinadas deducciones. Como la idea era meterlo todo en el cuadrito, entonces me queda acá muy chiquitito. Y acá decimos, recordamos, la pantalla anterior era por los residentes. Ahora recordamos que los no residentes tributan solo sobre ganancias de fuente argentina vía retención única y definitiva, que están tratados en el título 5 como beneficiarios del exterior. Y ahí siempre recordamos en este punto que hay que analizar la posibilidad de los pagos a cuenta y la existencia o no de convenios entre los países para atemperar o anular la doble o múltiple imposición. Tema que nosotros no vemos en el grado, pero que ustedes sí deben conocer. Y la idea nuestra es que una vez que ustedes aprenden a leer los textos, se van acostumbrando a leer no solamente estos que vemos en clase, sino que se acostumbran a leer otros. Y van a ver que en los convenios, estos que mencioné, normalmente va por tipo de rentas. Entonces dice, por ejemplo, ¿no?, en las rentas de primera categoría, los alquileres de inmuebles. Entonces, por ejemplo, dice que si un chileno tiene un inmueble en Argentina, nosotros tenemos derecho a gravarlo por toda esta conceptualización que estamos dando. No digo que así diga el convenio de Chile, ¿no? Pero les estoy ejemplificando, pero bastante probable que así diga. Entonces dice, como tenemos este convenio, lo que tenemos que hacer es tratar de atemperarle que pague en Chile y pague en Argentina. Entonces el inmueble está en Argentina, pero por el convenio lo va a gravar solamente Chile. Y en la situación inversa, si un argentino posee inmuebles en alquiler en Chile, no los va a gravar Chile, sino que los va a gravar Argentina. En general hace esa distribución de la fuente, o en algunos casos dice que sea, por ejemplo, por mitades, y lo que no dice nada es porque si cabe grabarlo en los dos lugares, habrá que grabarlo en los dos lugares. Pero por lo general toman las rentas más significativas, están previstas. Bien. Ahora vamos a repasar como muy rápidamente las tasas que están en el artículo 94. Acá ya hemos avanzado sobre el título 4 de la ley y estas tasas que son aplicables a las personas humanas y sucesiones indivisas. Y además contiene, como ya anticipé, este mismo artículo otras disposiciones. Y a la vez vamos a comparar en el lado, bueno, a mí me queda del lado derecho, ustedes en las pantallas también, lo que ocurre con el impuesto cedular. Este título 4 tiene 2 capítulos. El capítulo 1, donde está el artículo 94, tiene la escala progresiva. Acá quedó la del 2020, no me acuerdo si cambió para el 2021. En realidad puede haber cambiado el tramo, pero no cambió la alícuota. Arranca en el 5 y llega al 35 para la persona humana. Pero, vuelta de nuevo, ustedes se tienen que acostumbrar que depende del año que estén determinando, tienen que mirar cuáles son las normas vigentes. Para eso, cuando uno tiene que trabajar con periodos viejos, lo que les recomendamos es que en el Infolec, que es una web oficial donde se encuentran todas las normas, que se las mencionamos muchas veces en derecho tributario, ustedes en Infolec ponen la norma que quieren buscar y les va a decir, si quieren el texto actualizado, entonces les tira el último, el vigente hoy. O si quieren el texto completo. Entonces, cuando piden el texto completo, en cada artículo les va diciendo desde cuándo está vigente y cuáles eran los textos anteriores. Entonces, si uno tiene que trabajar, por ejemplo, con periodos no prescriptos,
tenemos que ir prestando atención cuál era la escala vigente, por ejemplo, en el 2018, cuál la del 2019, cuál la del 2020, porque acá los cambios son permanentes e inagotables. Entonces ustedes deben tener allí la escala y deben haber hablado también cuando mencionamos, aunque sea rápidamente, una de las características del impuesto a las ganancias, es que es un típico impuesto progresivo, de manera tal que quien más gana es el que más paga. Quienes menos ganan, menos pagan, y además hay un margen que se deja para el mínimo no imponible, que se supone que no se puede y no se debe gravar, porque es lo que utiliza el contribuyente para vivir. Bueno, el mínimo no imponible y las cargas de familia acá siempre son de escasa monta, así que si uno tuviera que vivir con lo que dice el mínimo, en general no estamos por buen camino. Decimos que las personas humanas y las sucesiones indivisas, mientras no exista declaratoria de herederos o testamento declarado válido que cumple la misma finalidad, abonarán sobre las ganancias netas sujetas a impuestos las sumas que resulten de acuerdo con la siguiente escala. Entonces está la escala. Debe haber una en la pantalla siguiente. Ganancias netas. O sea, tiene que ser la renta bruta que después se va descontando hasta llegar a una ganancia neta en un esquema que ya seguramente han estado viendo. Y se incluyen las ganancias de fuente argentina y las ganancias de fuente extranjera. O sea que ya estamos todos conjugados, las rentas de todas las categorías, de fuente argentina y de fuente extranjera para este sujeto. ¿Qué es quién? Una persona humana o una sucesión indivisa residente en Argentina. Y volvemos a decir, los no residentes, que se denominan beneficiarios del exterior, tributan en forma especial vía la retención única y definitiva del título 5, que es lo que mencionamos unas pantallitas más adelante, o más atrás sería, en los artículos que van desde el 102 en adelante. Hacia la derecha, resumimos lo que es el capítulo 4, que un poco es lo que ya les dije, está resumido allí. Artículos 95 a 99, impuesto cedular. Las alícuotas no han cambiado. Se determina en forma aislada, como si fuera una cédula. Aunque también para este último año, también la Administración Tributaria ha complicado la forma de determinar, pero no me voy a detener en eso en este momento. Sí nos interesa que ustedes sepan que hay una determinación global y hay una determinación por aparte cedular. Y al final, para encontrar el impuesto a pagar, se juntan. Pero la determinación es por separado. Y ahí están los artículos como se los había mencionado. El 95, el 96, el 97, el 98, el 99. No está el 100 porque refiere a las deducciones que se pueden tomar. Bueno, ahí está, va del 5 al 35%. Ustedes repasen. Esa era la del 20. Esta era del 21 y hasta donde sé sigue vigente para el 22. Ah, sí, tienen razón Liliana, gracias. Lo que sí tiene la ley en la actualidad es una actualización automática. O sea que estos tramos aplicados el coeficiente de punta a punta son los mismos tramos, pero solamente con el valor actualizado al cierre sería del 2022. Gracias, Liliana. Bueno, esto lo pasamos y acá sí nos quedamos. ¿Qué hora, Liliana? 19:03. Falta mucho todavía. Bueno, acá tenemos entonces cómo se hace la determinación en la enajenación de acciones, títulos y demás valores, todos los que están en el artículo 2, apartado 4. Y volvemos a insistir, es la determinación de la ganancia neta de fuente argentina para personas humanas y sucesiones indivisas. ¿Cómo se determina ese resultado? Está en el 98. Y esta pantallita lo resume. Decimos,
valores indicados en los incisos A y B del artículo 98, que son los títulos y toda la familia anexa, que si miran el inciso A y el B del artículo 98 está toda la descripción, pero básicamente distingue entre los títulos y sus familias en el A y el B y las acciones y sus familias y los fideicomisos y los fondos comunes de inversión en el inciso C. Esa es la separación que hace. ¿Cómo se llega al resultado? Precio de transferencia menos el costo de adquisición. Si se trata de valores en moneda nacional con cláusula de ajuste o en moneda extranjera, las actualizaciones y diferencias de cambio no serán consideradas como integrantes de la ganancia bruta. Los valores indicados en el inciso C, que básicamente son acciones y sus familias, y cuando decimos otros es porque están los fideicomisos y los fondos comunes de inversión, es el precio de transferencia menos el costo de adquisición actualizado. Menos el costo de adquisición actualizado. En los casos de los valores de los incisos A y B de este artículo 98, siendo de fuente argentina, se puede deducir un importe equivalente al mínimo no imponible por periodo fiscal y tiene algunas condiciones que ustedes las van a repasar ahí en el artículo 100. No es un mínimo no imponible, sino que es una deducción especial atribuible a este tipo de rentas cuyo importe es igual al del mínimo no imponible, pero no es un mínimo no imponible, ¿se entiende? Sino que se utiliza como referencia, el mínimo no imponible. Bueno, acá está la pantalla anterior puesta de otra manera, por si les resulta más accesible. La deducción especial y otras deducciones que contiene el artículo 100, si ustedes quieren lo van siguiendo, y ahí me encanta que tienen lapicero y resaltador. Muy bien, resalta, porque esto sí les preguntamos. No es porque les preguntamos de jodido que somos, preguntamos porque nos parece que esto sí es importante. ¿Sí? Y porque van a tener que actuar en este tipo de casos. Decíamos que equivale esta deducción especial que está resaltada allí en rojo al monto del mínimo no imponible. Es para personas humanas y asociaciones indivisas residentes en el país que obtengan ganancias de fuente argentina. ¿De qué artículos? Del artículo 98, incisos A y B, que son las operaciones de enajenación de títulos públicos, obligaciones negociables. Los fondos comunes de inversión están en esta posibilidad, bonos, etcétera. La lectura ustedes la completan allí. La deducción se proporciona porque las rentas gravadas tienen distintas alícuotas. Acá tenemos gravabilidad al 15 y gravabilidad al 5. Eso lo van a ver en el ejercicio práctico. Y bueno, creo que a esta altura los contadores sabemos sacar una proporción de cuánto corresponde. Eso motivado en que tenemos distintas alícuotas dentro del mismo artículo. No pueden generar quebranto ni traslado de remanente a ejercicios siguientes. O sea que este importe de deducción especial a lo sumo va a neutralizar la ganancia gravada, pero no puede dar un resultado a favor que se traslade. No puede deducir, me refiero a este tipo de rentas, no pueden deducir gasto de sepelio, no puede deducir mínimo no imponible, no puede deducir lo que deduce la persona humana como tal, lo que están en las distintas categorías. Lo único que puede deducir como una deducción especial sería el importe del mínimo no imponible y proporcionado cuando están grabados a distintas alícuotas porque están en distintos incisos. Acá justamente aparecen las alícuotas en este cuadro que se completa entre el 98C, porque acá están también las acciones, y el 245 del decreto reglamentario. Entonces, 98 de la ley, que tiene 3 incisos, y el 245 del decreto reglamentario.
Y ahí tienen toda la apertura. Títulos públicos, obligaciones negociables, títulos de la deuda, cuotas, parte de los fondos comunes de inversión, monedas digitales y cualquier clase de título o bono o demás valores, se hace una apertura en que sean en moneda nacional sin cláusula de ajuste al 5%, en moneda nacional con cláusula de ajuste o en moneda extranjera al 15%. ¿Por qué se grava menos en moneda nacional y sin cláusula de ajuste? Porque seguramente va a estar erosionada esa renta por la inflación. Y en determinados casos hasta tal vez tenga una renta negativa. Para las acciones, los valores representativos de las mismas, los certificados de depósitos de acciones y demás valores, esto es lo que llamamos las acciones y su familia, distingue el inciso C entre los que cotizan en bolsa y los que no cotizan, pero en ambos casos la alícuota es el 15%. Y también es el 15% para las cuotas y participaciones sociales, o sea, no solamente para las acciones, sino también para las cuotas de las SRL. Esto también solemos preguntarle, porque en general uno dice acciones, acciones, acciones. Entonces por ahí le preguntamos, ¿y para las cuotas de la SRL? También. También. Eso no estaba en el preguntero, nos dijeron un día. No, bueno, pero sí lo preguntamos, lo decimos en clase además. Muy gracioso. Cuotas y participaciones sociales, incluidas las cuotas partes de condominio de fondos comunes de inversión. En los fondos comunes de inversión, en realidad hay un distingo entre cerrados y abiertos. Esa es la distinción que se hace. Certificados de participación de fideicomisos financieros o cualquier derecho sobre fideicomisos o contratos similares, 15%. Contratos similares al fideicomiso no hay ninguno ahora, pero bueno, previsor el legislador dice, bueno, pongamos fideicomisos y similares, que son contratos que se celebran en función de la confianza. De momento en Argentina tenemos solamente ese, 15%. Avanzamos. Avanzamos sobre la enajenación de inmuebles y transferencias de derechos sobre inmuebles, que en el artículo 2 estaba en el apartado 5. Luego, cuando vamos haciendo ese peinado por la ley, caemos en el 48K, en el 99 para la forma de determinar y en el decreto reglamentario artículo 157. Yo también sé que podría poner la computadora ahí, ¿no? Y hagamos de cuenta que toman un recreo de unos segundos. Le estoy molestando a la Lili cuando... Bueno. Nos detenemos ahora en la enajenación de inmuebles, como dije, buscando la determinación de la ganancia gravada. Ya lo vieron con algún grado de avance cuando analizaron el objeto. Lo que se grava es la enajenación de los inmuebles coexistiendo, como dijimos, con el ITI, que ha quedado de manera residual, y en el objeto ustedes han podido analizar un cuadrito donde está la distinción entre cuándo se grava por ganancia cedular y cuándo se grava por ITI, que básicamente tenemos que analizar un corte, un punto de inflexión al 31 de diciembre del 2017. Eso repásenlo y bueno, si les queda alguna duda sobre eso, me lo dicen. Yo no me acuerdo si he vuelto a repetir alguna pantalla. Ahora lo voy a ver.
No me estoy acordando si las saqué, porque sí las había puesto, pero me parece que las saqué nomás. Ah, no, esta dejé. La del DR. Porque Miriam les había suministrado al inicio un cuadro. Y también se graba la transferencia de derechos sobre inmuebles, como por ejemplo la cesión del boleto de compra-venta. Estas cesiones de derechos no estaban y no están alcanzados con el ITI. O sea que si son inmuebles viejos, anteriores al 31 de diciembre del 2017, se graba la transferencia del inmueble con ITI, pero no se graba la cesión de derechos. Eso se incorpora con la 27430 para las adquisiciones de inmuebles a partir del 1 de enero de 2018, con las variantes que deben haber visto con Miriam. No me voy a detener en las distintas formas, aunque bueno, vamos a ver en el cuadrito ese algunas cuestiones. Ya dijimos que constituyen rentas de segunda, está en el artículo 48, inciso K. El criterio de imputación es el percibido. Cuando se venden en cuotas, se debe separar lo que es interés de lo que es propiamente el importe de capital de la cuota. Pero en ambos casos queda alcanzado como una renta de segunda categoría. Hoy, como el tratamiento es el mismo, no tiene mayor importancia, excepto por las deducciones que se pudieran tomar. Si el resultado de la enajenación es una pérdida para la persona humana y la sucesión indivisa, estamos siempre en cabeza de la persona humana y sucesión indivisa, estamos en presencia de un quebranto específico, tema que también ya deben haber analizado en clases anteriores, simplemente lo mencionamos. La exención de la casa habitación. Está exenta o exento el resultado derivado de la enajenación de la casa habitación, cuyo tratamiento está en el artículo 26, inciso N. Luego, el decreto reglamentario se ocupó de incorporar requisitos para impedir esta exención en lo que a mí me parece que es un exceso del reglamentador. Porque, ¿qué dice el decreto reglamentario en el artículo 83? Referido a lo que es casa habitación. Dice que es aquel inmueble con destino a vivienda única, familiar y de ocupación permanente del contribuyente. Eso que esté en rojo, a mi modo de ver, es un exceso reglamentario. Porque si el legislador hubiera querido limitar, lo tiene que limitar en la ley. Estamos hablando del aspecto sustancial del hecho imponible y de la base. Entonces, la casa habitación en una concepción moderna puede ser más de una. Por ejemplo, personas que trabajan durante toda la semana en una ciudad distinta a la que vuelven el fin de semana donde está su familia. Y no quita que esa otra vivienda donde permanece durante toda la semana, tomemos el caso de los diputados, de los senadores, bueno, no sé si son buen ejemplo, ¿no? Ellos se la ingenian para estar exentos, pero que me disculpen, chistecito. Pero ellos viven toda la semana, por ejemplo, los que vienen del interior en Salta, y los de Salta en Capital Federal. Y la mayoría de ellos necesita de alquilar un lugar donde estar. A nuestro modo de ver en la concepción moderna, incluso de familia, la casa habitación puede ser más de una. Tomemos, por ejemplo, lo avanzado que fue lo avanzado que fue la forma de convivir de Woody Allen con Mia Farrow. Vivían en distintas casas, eran una familia ensamblada, separados por el Central Park en Nueva York. Y aunque nos suene un poquito raro, pero muchas familias utilizan esa forma de convivencia, que lo consideran, no sé, más sano, menos problema, tomen el concepto que les parezca que es del caso.
Y lo mismo, por ejemplo, los que tienen casa de fin de semana. Hay muchos que viven en un departamento pequeño, tomemos el caso de Capital Federal, capaz que no es el de Salta, y el fin de semana tienen una casa en las afueras. ¿Por qué? Porque trabajan toda la semana en Capital Federal y el fin de semana del relax utilizan esa casa de fin de semana, pero que no quita el concepto de que es casa-habitación, dividiendo los días. Así que acá, al menos a mí, me merece una crítica. Y además, cuando dice ocupación permanente del contribuyente, quiere decir que si ya te escucho, quiere decir que si el contribuyente, por ejemplo, en los casos que decimos van a trabajar a Capital Federal, como nota permanente, porque 4 o 5 días a la semana está en Capital Federal, entonces quiere decir que ya no es casa-habitación. No, nos parece totalmente fuera de la realidad. Sí, te escucho. Todavía no, porque son muy nuevos. O sea, todos los casos que tenemos todavía son de las normas anteriores. Sí hay un caso, que después lo van a repasar, en el impuesto sobre los bienes personales, que tuvo entre partes al doctor Néstor Michel David, papá de Javier. Javier no me acuerdo si ahora es, pero en algún momento fue legislador nacional. El doctor Michel David había adquirido un departamento en Buenos Aires. ¿Para qué? Para que vivan sus hijos que estaban estudiando en la universidad. Y además, él mismo solía viajar para trabajar y la esposa también solía permanecer algún tiempo para asistir a los chicos que estaban estudiando. En el impuesto sobre los bienes personales, porque esta causa que tramitó por el Tribunal Fiscal de la Nación lo fue para el impuesto sobre los bienes personales, que permitía una franquicia consistente en que si se adquiría un inmueble destinado a casa-habitación y se adquiría con un préstamo, lo que se debe, porque en realidad la norma sigue existiendo, así que tenemos que hablar en presente, lo que se debe de capital se puede restar del valor del inmueble. Es una excepción, porque en el impuesto sobre los bienes personales, como van a ver, no se computan pasivos, salvo puntuales excepciones, y esta es una. Entonces, para adquirir ese departamento, él había contraído un pasivo y en su determinación hizo la aplicación de esta norma. El fisco le impugnó la declaración jurada y dijo que no, porque esa no era su casa-habitación era la de Salta, y lamentablemente, a nuestro modo de ver, analizado muy literalmente, ni siquiera literalmente, porque no me cabe duda de que ese departamento de Buenos Aires, no sé ni decirlo de otra manera, también tenía las características o la naturaleza de una casa-habitación. Y bueno, y le impidieron, lástima que él no apeló, quedó firme a nivel del Tribunal Fiscal. Que yo recuerde, ese es el único caso. Y de estas normas nuevas no tenemos absolutamente nada. Ojalá que alguno se anime, ¿no? Porque de ahí viene la sabrosa jurisprudencia. Ah, sí, discúlpenme. Mientras ella hablaba, yo me acordé que hay que repetir la pregunta para el interior. Y la pregunta era si hay jurisprudencia referida a este exceso reglamentario en el artículo 83. Y la respuesta es que no hay referida a esta normativa, que es nueva, sino que el relato que hice del caso del doctor Néstor Michel David está referida al impuesto sobre los bienes personales. Y ojalá que la justicia cambie este concepto que he tratado de transmitir. Y bueno, también dijimos que la transferencia de los derechos o la cesión de los derechos es algo nuevo, y cuando se redactó la exención en el artículo 26, inciso N, se hace referencia a la casa-habitación, pero no se incorporan en la exención cuando se ceden los derechos. Por ejemplo, un boleto de compraventa. Puede tener incluso el boleto de compraventa y la posesión, lo que
permite haber incorporado el bien al patrimonio, como no tiene escritura, puede ceder el boleto y tratarse de una casa-habitación. A nosotros nos parece que la motivación de la norma haría que se considere también la exención para la cesión de derechos. Pero literalmente el artículo 26 en el inciso N no lo contiene. Y ustedes saben que las exenciones se deberían interpretar en un sentido estricto, porque es la otra cara de la moneda. Primero está grabado y luego, con alguna motivación objetiva o subjetiva, el concepto pasa a estar exento. Entonces, en una interpretación estricta, diríamos, las cesiones de los derechos, no. Ahora, si hacemos una interpretación extensiva en función de los motivos que llevan al legislador a consagrar la exención, nos parecería que deberían los derechos también estar exentos cuando se ceden. Pero esa es solo una opinión nuestra. La alícuota aplicable para los inmuebles es del 15%, ya sea que se trate de fuente argentina o de fuente extranjera. Esto está dicho en la reglamentación en el artículo 256. En el artículo 154 del decreto reglamentario está contemplado el caso de enajenación de inmueble cuya ganancia no tenga un único tratamiento tributario. La determinación de dichos resultados se efectuará teniendo en cuenta la superficie afectada a cada actividad o destino. A ver, quiero ver si tengo el ejemplo, si no se lo transmito. A ver si lo tengo en algún lado el ejemplo. A ver, ¿el ejemplo? Ah, sí, que en realidad me aparece al costado, pero ustedes lo ven abajo. Esto lo tengo abajo. Yo los PowerPoint, los míos por lo menos, no los pongo en PDF, porque eso es la parte de abajito. ¿Viste lo que vos escribís abajo? Las notas. Sí, ahí lo van a ver. Y a ver qué ejemplo tomamos para seguir el mismo. Por ejemplo, inmueble adquirido en el 2019, afectado en parte a locación, o sea que genera rentas de la primera categoría. Y además tiene un supermercado o un drugstore, digamos, en el mismo inmueble. Lo vende en el año 2020. Una parte es cedular, o sea, la superficie destinada a locación es cedular. Y la otra parte, o sea, la superficie que corresponde al supermercado, es una ganancia de tercera categoría, que ya antes era así y sigue siendo así. Lo nuevo es, ay, tomando mate, lástima que no se puede compartir mate, ya usted lo comparten y no le importa. En una época se sentaban acá adelante los materos y convidaban. Bueno, la próxima me voy a traer mi mate yo también, porque la verdad que tengo una sed impresionante. Decía entonces que se debe prorratear en función de la superficie. Supongamos que lo que alquila es un pequeño localcito, que es el 10% de la superficie. Eso va a tributar en forma cedular. También hay que proporcionar, cosa que los contadores sabemos hacer muy bien. Y el resto, donde está el supermercado, el 90% de la superficie, ya tributaba antes por tercera categoría, sigue tributando por tercera categoría. Eso no ha cambiado desde hace muchísimos años. Y se le debe indicar al escribano, y ahí es donde nos topame con toparete, porque los escribanos a veces no entienden y ellos en la duda retienen nomás. Entonces uno tendría que decirle, mire, en una parte yo lo voy a incorporar en mi declaración cedular. Me tiene que retener solamente sobre el 90% de la alícuota que corresponde a ganancia. Pero bueno, esa es otra historia. O podría ser otro ejemplo, que en una parte esté alquilado y otra parte esté inexplotado. ¿Ese qué les parece? ¿Cómo sería? Una parte alquilado y otra parte inexplotado, y lo vende. Ahí, ¿cómo sería? El alquilado, ¿cómo tributaría? ¿Cómo? Fuerte. La parte alquilada tributaría cedular. ¿Y el inexplotado?
Fácil. Ya hemos hablado que lo que está grabado de tercera y la exención, la única exención. Entonces, grabado en forma cedular. ¿Mm? Porque genéricamente está grabado en forma cedular, excepto que sea de la tercera categoría, el inexplotado no es de tercera categoría, excepto que tenga la exención de la casa habitación o excepto que tribute ITI. Acá como se adquiere en el 2019, no tributa ITI. O sea, tributaría ITI si el inmueble se hubiera adquirido antes de la reforma. Esos serían los análisis, pero acá ya el ITI lo descartamos de entrada porque estamos diciendo que se adquirió en 2019. Bien. Estamos acá entonces, ve, ahí dice no hay ninguna nota, quiere decir que no hay nada escrito abajo. O sea, yo les doy los PowerPoint como están hechos. ¿Mm? Así si quieren los garabatean y demás, pero bueno, después nos cambien y me echen la culpa, ¿no? Seamos responsables. Determinación del resultado que está en el artículo 99. Es el precio de enajenación o transferencia menos el costo de actualización, perdón, el costo de adquisición actualizado, y esa actualización va desde la fecha de adquisición hasta la fecha de enajenación o transferencia. Eso también lo van a ver en el ejercicio práctico, así que no nos vamos a detener cómo se calcula la actualización. Ese costo de adquisición va a sufrir el impacto de las amortizaciones acumuladas, eso cuando el inmueble hubiera estado afectado a la obtención de ganancias, como por ejemplo el caso del inmueble alquilado. Mientras el inmueble está alquilado, genera renta gravada de primera categoría, que es el alquiler. Entonces, tiene amortizaciones que se computan. Todavía no vieron ese tema, pero lo van a ver en su momento. Entonces acá lo que dice es, si todo el inmueble o parte del inmueble ha estado afectado a producir ganancias grabadas, hay que descontar las amortizaciones acumuladas como una suerte de valor residual. Y podrán computarse, en función de ese artículo 100, podrán computarse gastos tales como comisiones, honorarios, impuestos, tasas, que estén vinculados directa o indirectamente. Sobre el tema de las deducciones también van a tener una clase especial, pero creo que puedo anticiparles y pueden entender cuando dice que estos gastos pueden ser directos o indirectos. Por ejemplo, una comisión que se pagó es un gasto directo, deducible, pero a lo mejor se paga un honorario al asesor laboral, al asesor impositivo, pero ese asesor atiende todas las cuestiones del contribuyente. Entonces, para imputarle acá una partecita, tenemos que hacer un prorrateo con algún parámetro válido. Y en las operaciones a plazo, acá el distingo en las cuotas, ya habíamos dicho que es por un lado el capital y por otro lado el interés. En este caso de los inmuebles puede haber un interés presunto. Puede haber un interés presunto, como vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué hora es, Liliana? 42. Este es el resumen que les había mencionado. Yo se los dejo, ustedes mírenlo. Si les ofrece alguna duda, me preguntan. Este también les dejo. Ahí estaba el ejemplo. Acá está el otro ejemplo. Acá al final de esta pantalla hay otro ejemplo. Bueno, acá habíamos dicho que habíamos hecho un cambio, porque incluso en el programa ustedes los van a encontrar por separado al tratamiento de los dividendos y la distribución de utilidades. Nos adentramos entonces en este tema. Decíamos que van a estar alcanzados como resultados grabados de la segunda categoría los dividendos y la distribución de utilidades en general. En el mismo inciso está la enajenación y el rescate de acciones y enajenación de participaciones sociales.
nos vamos a detener mayormente sobre los dividendos y las utilidades, que pueden ser en dinero o en especie, que se distribuyan entre los accionistas o los socios de las sociedades comprendidas en el inciso A del artículo 73, que es donde están las sociedades de capital. Por ahora pongan sociedades de capital constituidas en el país. El inciso A del artículo 73 contiene las sociedades de capital constituidas en el país. Yo incluso le agregaría eso ahí en el texto de la ley. Dice dividendos y utilidades. Podría decir utilidades, que es el género. El dividendo es una especie que corresponde a las sociedades por acciones. Y después también podría decir socios, que es el género. Y dentro de ese género, una especie es el de los accionistas, de las sociedades por acciones. Lo que ocurre es que históricamente en las leyes tributarias se hizo un distingo. Siempre se redactó accionistas por un lado y el resto de la tropa por otro. Porque en muchos tramos de la vigencia de este impuesto no era lo mismo el tratamiento para una, por ejemplo, sociedad anónima, que para una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad de hecho que existían en su momento, que una sociedad colectiva. Siempre la sociedad por acciones ha tenido un tratamiento diferencial. Acá podría estar todo junto, pero siguen manteniendo ese distingo. Decimos a continuación que al grabar la distribución de utilidades con lo que acabo de explicar, la intención del legislador es que no se distribuyan las mismas y que por el contrario se reinviertan esas utilidades en cada una de las compañías. A los fines del impuesto a las ganancias, sociedad de capital, son las que están en el 73A, como les dije, donde la máxima exponente es la sociedad anónima, a la par la SRL, pero también allí están determinados fideicomisos que vamos a estudiar en algún momento. Ustedes dirán, fideicomiso es un contrato que hace dentro de la sociedad de capital. Bueno, por la autonomía del derecho tributario material, el legislador le da el tratamiento de sociedad de capital también al contrato de fideicomiso bajo determinadas condiciones que vamos a ver en su momento. Bien, en el artículo 49, parte pertinente, decimos que los dividendos, que pueden ser en dinero o en especie, serán considerados como ganancia gravada por sus beneficiarios, que van a ser los socios, cualesquiera sean los fondos empresarios con que se efectúe el pago, incluyendo las reservas anteriores con independencia de la fecha de su constitución y las ganancias exentas de acuerdo con lo establecido por esta ley. Y también están incluidas las primas de emisión y el mismo tratamiento tendrán las utilidades de los sujetos comprendidos en los apartados 2, 3, 4, 7 y 8 del inciso A del artículo 73. Cuando distribuyan entre sus socios o los integrantes, porque en el caso del fideicomiso no son socios, les hacemos acá una aclaración que de acuerdo al 119 del decreto reglamentario, lo que tenemos que tomar son los estados contables de publicación que están ajustados por inflación. Pero si no lo dijera el 119, lo mismo tendríamos que tomar esos estados contables, porque los que sirven para la distribución de utilidades son los estados contables publicados, que son reexpresados. O sea, la norma puede incursionar en el tratamiento, pero no puede cambiar que los resultados a distribuir, los resultados acumulados que tiene la sociedad a distribuir, son los que surgen de los estados contables. Allí no podríamos, no nos parecería correcto inventar otra cosa. Pero de todos modos, como lo que abunda no daña, esta aclaración es válida en el decreto reglamentario. O sea, lo que vamos a tomar son los estados de publicación. Y para este instituto
También tenemos que hacer un corte al 31 de diciembre del 2017. Nos encontramos, a ver, quiero ver porque son tantos los gráficos que así tengo. No tengo. Acá lo tengo. Pero no el corte. Bien. En este instituto del artículo 49, que es el que denominamos dividendos fictos, por lo que vamos a ver un poquito más adelante, en el detalle que tiene el 49 o las distintas situaciones del 49, tenemos que hacer un corte al 31 de diciembre del 2017. O sea, este instituto de dividendos fictos es aplicable para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018. Y siempre y cuando existan utilidades acumuladas susceptibles de ser distribuidas y ya generadas con la reforma. O sea, lo que va a tener tratamiento ficto es siempre y cuando el pozo acumulado de los resultados no asignados correspondan ya a periodos con la vigencia de la ley 27430. Ese es el punto de inflexión. Entonces, todo lo viejo sigue el tratamiento anterior, que eso lo tenemos en un cuadrito más adelante. Acá. Lo que tenemos, no puse lo de antes, puse solamente lo de ahora. Busco mi puntero, que la costumbre de usar el puntero, pero no lo puedo, a ver ahí, a ver si me aparece. Bueno, no me aparece el puntero. En este cuadrito resumen decimos que están grabados los dividendos o las distribuciones de utilidades en efectivo o en especie sin importar el origen de la renta. En realidad, cuando dice sin importar, quiere decir que no importa que ese resultado no asignado esté compuesto por ejemplo, ganancias que en el impuesto a las ganancias son exentas. A eso se refiere, no al periodo. ¿Por qué? Porque lo que distribuye la sociedad son las utilidades contables. Eso es lo que distribuye. Y van a ser no computables aquellas que se distribuyan con utilidad, o sea, los dividendos de utilidades que a su vez se paguen con acciones o con cuotas, lo que llamamos acciones liberadas. Eso es no computable. Siempre y cuando provengan de revalúos o ajustes contables o por capitalización de acciones, por capitalización de utilidades líquidas y realizadas. Ese es el resumen. Esto también ya lo deben haber visto, cómo se integran las tasas. Y ahora nos vamos al 97. En el 97 se nos va a indicar la forma de tributación, que es cedular, la alícuota, que es del 7%, y que en el momento que se distribuyen las utilidades, la sociedad debe retener en carácter de pago a cuenta o definitivo, según el caso, el 7%. Y este es el resumen de esto que acabo de decir. La sociedad de capital distribuye dividendos o utilidades según el caso. Los perceptores pueden ser personas humanas y sucesiones indivisas, pueden ser personas jurídicas, o sea, un ente ideal, o beneficiarios del exterior. Si se trata de personas humanas y sucesiones indivisas, la renta es de segunda categoría y originariamente la ley distinguía en una retención entre el 7 y el 13. Hoy es solamente el 7%. La norma de transición que indicaba el 13 ya no rige para los periodos desde 2021 en adelante.
Si el perceptor es un no inscripto en el impuesto a las ganancias, la retención tiene el carácter de pago único y definitivo. Si el perceptor de esa utilidad es un inscripto en el impuesto a las ganancias, es un pago a cuenta. En el caso de las personas jurídicas, el artículo 68 de la Ley de Ganancias dice que es no computable. O sea, cuando una persona jurídica, por ejemplo, una sociedad anónima, tiene inversiones en otra sociedad anónima y percibe de esa otra dividendos que se le distribuyen, esos dividendos que recibe como distribución de utilidades son no computables. Esto para evitar el impuesto sobre impuestos. Entonces, en este caso, no computable. Y si es un beneficiario del exterior, la retención es del 7%, también se dejó de lado el 13%. En este caso tiene la característica o naturaleza de pago único y definitivo. Bien, y ahora arrancamos en el artículo 50 como dividendos fictos. El objetivo de la reforma es que se utilice la vía que corresponde para que los socios se lleven las utilidades. De la vía que corresponde para que los socios se lleven las utilidades es distribuirlas. Lo que ocurre en la realidad es que esos dineros, en vez de distribuirlos vía dividendo o distribución de utilidades, se utilizan otros caminos retorcidos. Entonces el legislador dice, usted en su sociedad haga lo que quiera, pero en determinados casos, que son estos que vamos a ver, usted va a tributar como lo que en esencia es. ¿En esencia qué es? Una distribución de utilidades. Entonces acá volvemos a resaltar que tenemos que analizar cuándo se formaron esas utilidades. Si esas utilidades se formaron, por ejemplo, hasta un ejercicio que cerró el 31 de diciembre del 17, esas utilidades están fuera de la gravabilidad porque tienen el tratamiento viejo. La ley decía, no se incorporarán a la gravabilidad, son no incorporadas. Eso decía la ley respecto de esta distribución. Ahora, si estamos en el 2022 y se distribuyen utilidades de los estados contables cerrados el 31 de diciembre del 2021, y esas utilidades todas se formaron a partir del 1 de enero del 2018 en el corte, estas utilidades, como son nuevas, sí van a tener el tratamiento de dividendos o de dividendos fictos según corresponda. Pero también puede componerse de los dos tipos. Al cierre del 31 de diciembre de 2021, podemos tener utilidades viejas que vienen de los estados contables de 2017, 2018, 2019, que nunca se distribuyeron, y pueden tener utilidades ya generadas dentro de los periodos fiscales que caen ya en la parte nueva de la reforma. Entonces hay que separar, hay que llevar un papel de trabajo. Lo primero que se distribuye es lo viejo, que queda fuera de la gravabilidad, y así una vez que se termina de distribuir lo viejo, se comienza a distribuir lo nuevo, que es lo que está grabado. Insisto, el dividendo ficto tiene todas las características que ya habíamos leído en el artículo 49 para los dividendos o utilidades reales, pero lo que vamos a ver ahora es cuándo cabe el tratamiento de dividendo ficto. Y genéricamente decimos cuando los socios accionistas y sus mochilas, vamos a ver quiénes son las mochilas, pero pueden imaginarse, sacan de la sociedad, sacan dinero, usan bienes y hacen algún otro tipo de accionar similar que se lo cargan a la sociedad, cuando en realidad lo que tienen que hacer es distribuir utilidades. Entonces, veamos cuáles son esos casos. 3 minutos. Vamos a ver los casos. Los casos son, por ejemplo, que retiran dinero. Por ejemplo,
que se usan los bienes de la sociedad. Por ejemplo, que la sociedad le paga la tarjeta de crédito, el colegio del hijo, la peluquería de los parientes, etcétera, etcétera. Ahí tienen cuáles son los distintos casos. O sea, no es que sea ilegal hacer esto, porque los socios pueden estar todos de acuerdo que la tarjeta de crédito se la pague la sociedad. Si está todo de acuerdo, está perfecto. Lo que la ley dice es, en ese mismo momento que usted se lleve ese dinero, aunque estén todos de acuerdo, mismo momento que usted usa la camioneta, en el mismo momento que se le paga la tarjeta de crédito, hay una distribución de utilidades ficta. Por lo tanto, hay un importe gravado. Y hoy está gravado al 7%. La sociedad tiene que producir o generar o hacer la retención y después el perceptor la tendrá que tomar en su declaración jurada. Quiero llegar a cuáles son las mochilitas, porque no es solamente el socio. A ver. ¿Dónde están? Bueno, parece que sí la tengo que tener a la... Acá está. ¿Quiénes son los que están alcanzados? No solamente los socios, los accionistas y los titulares, sino también los cónyuges, convivientes o sus ascendientes o descendientes en primero o en segundo grado de consanguinidad, o sea, en línea recta, o por afinidad, o sea, los laterales. Después ustedes pueden repasar cuáles son, y si no, yo suelo tener un cuadrito que lo tendría que haber puesto acá cómo se cuenta. Y por último, ¿cuántos minutos quedan, Liliana? Ya se... Un hito, chicos. Lo único que me queda es el caso especial de los préstamos entre parientes, que este tema también solemos preguntarles. Básicamente lo que significa este instituto es lo siguiente. Toda colocación de capital genera una renta que es el interés. Entonces, si hay un préstamo, el interés es una renta gravada. Lo que admitió la jurisprudencia es que cuando esos préstamos son entre parientes cercanos y se pueda probar para qué se le dio el dinero, por ejemplo, el padre le da el dinero al hijo para que se compre una casa, le da el dinero a un hermano para que pague una deuda. En ese caso se admite que no se cobre interés entre parientes cercanos. Es una cuestión de hecho y prueba, porque capaz que si es un primo recontra remil lejano que nadie lo conoce, bueno, es medio dudoso, pero hay que probarlo. ¿Y cómo se prueba? Con la trazabilidad de la operación, que tiene una secuencia. Esto les pido que lo escuchen de las clases anteriores que están grabadas, y si no, me repreguntan porque es un tema importante. Y la otra cosa que lo dije al pasar, pero que también es importante, es que en el mismo artículo está el tratamiento de los intereses presuntos en la venta de inmuebles. Cuando se vende un inmueble a plazo, sí o sí hay un interés, que puede ser real, el que está pactado, o presunto. Eso también lo van a ver cómo se calcula en el ejercicio que tienen de práctica. Y creo que nada más. Las deducciones, lo que les dije al principio, los quebrantos, y dejamos acá este tema. Los saludo y nos encontramos en la próxima. Y un saludo también a los chicos que están conectados. Hasta la próxima semana. Chao, profe. Chao.